Voy a pedirles que abran sus Biblias en Romanos capítulo 5. Y ahí vamos a meditar el día de hoy, pero quisiera que escucharan esto que dijo el apóstol Pablo hablando de su vida cristiana. Sé que sueno como un loco, pero yo le he servido mucho más. He trabajado con más esfuerzo, me han encarcelado más seguido, fui azotado innumerables veces y enfrenté la muerte en repetidas ocasiones. En 5 ocasiones distintas, los líderes judíos me dieron 39 latigazos. 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos. Enfrenté peligros de ríos y de ladrones. Enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, y también de los gentiles. Enfrenté peligros en ciudades, en desiertos y en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. He trabajado con esfuerzo y por largas horas, y soporté muchas noches sin dormir. He tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer. He temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo no arda de enojo? Yo creo que ninguno de los presentes evangelizamos invitando a esta vida, a este estilo de vida. Si a mí me hubieran dicho, mira, ven a la iglesia y cuando tu familia se entere que tú eres cristiano te van a despreciar, se van a burlar de ti. En el trabajo vas a hacer el hazmerreír, con tus vecinos te van a hacer la vida imposible. Yo creo que si a mí me hubieran dicho vamos a la iglesia por esa vida, yo hubiera dicho no gracias. Pero el apóstol Pablo en el verso 3 al 5 del capítulo 5 de Romanos dice así, y voy a pedirle que lo leamos todos juntos, versos 3 al 5 del capítulo 5 dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Así que el día de hoy, hermanos, vamos a meditar en esos versículos que acabamos de leer. Y por supuesto estamos continuando con nuestra serie expositiva del libro de Romanos y el tema de hoy es el creyente y el sufrimiento. Pero dice Pablo, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Lo que Pablo va a hacer en este momento es decir que el sufrimiento y el cristianismo van de la mano, que no se pueden separar la una de la otra. Así que yo espero que ninguno de los que estamos aquí esta tarde nos hayan dicho, mira, vamos, te invito a la iglesia para que conozcas a Jesús. Y a partir de que tú entres a nuestra iglesia y tú conozcas a Jesús, tu vida va a ser color de rosa. Las personas con las que tú tienes un conflicto automáticamente te van a venir a pedir perdón porque se van a enterar de que ahora eres cristiano. En el trabajo, por el simple hecho de que tú te des a conocer como creyente, a partir de eso las cosas van a estar bien, vas a ser el favorito de tu jefe. Yo espero que ninguno haya entrado a la iglesia y haya venido a los pies de Cristo con esa invitación, porque es la invitación más falsa que existe.
Lo bueno que los diáconos ya cerraron las puertas para que nadie salga. Hablemos de la realidad del sufrimiento en la vida del creyente. El apóstol Pedro dijo en el capítulo 2 de su primera carta, en el verso 21, dijo: pues para esto fuisteis llamados, escuchen, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Lucas 14, 27 al 28 dice: y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, hablando el Señor Jesús, no puede ser mi discípulo. Porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Este texto no habla primariamente de la administración financiera. Este texto habla de lo que cuesta seguir a Jesús y si estás dispuesto a seguir a Jesús con todo lo que implica. Santiago 1, 2 al 4 dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Primera de Pedro 5, 6 y 11 al 11, que fue el texto que leímos hace un momento, dice: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y con esto Pedro nos está recordando que en todo el mundo los creyentes sufren persecución. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. El tema de hoy, hermanos, tiene que ver con el creyente y el sufrimiento, pero un sufrimiento muy específico, como lo vamos a ver hoy. ¿Llamados a sufrir? ¿Por qué es así? ¿Acaso no sufrió Jesucristo en nuestro lugar? Entonces, ¿por qué los creyentes tenemos que sufrir? Efectivamente, el sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz fue algo único que no admite repetición en cuanto a su aspecto más importante, que es el de un carácter propiciatorio. Es decir, el Señor se ofreció voluntariamente y murió como nuestro sustituto, llevando sobre sí nuestros pecados, y en virtud de su sufrimiento somos justificados y perdonados por Dios. Por lo tanto, no hay ninguna necesidad de que el creyente sufra para expiar sus pecados, para complacer a Dios o para pagar por su culpa. Está libre de toda condenación y de cara al juicio venidero no necesita temer al sufrimiento del castigo eterno. En ese sentido, el sufrimiento de Cristo es completo para nosotros los creyentes, porque su sangre ha pagado por toda nuestra deuda y ha satisfecho plenamente las exigencias de la justicia celestial. El ser humano no puede añadir nada al valor expiatorio de la muerte de Jesús. Esa no es la razón por la cual nosotros sufrimos, como para seguir pagando por nuestros pecados. Pretender sufrir para pagar por nuestros pecados sería una ofensa al sacrificio de Cristo. Así pues,
El sufrimiento en la vida del creyente no tiene nada que ver en cuestión con el perdón de sus pecados, la aceptación por Dios como hijo o de su esperanza de la vida eterna. Sin embargo, hay otras dimensiones del sufrimiento de Jesucristo y de su muerte que, lejos de ser únicas e inimitables, marcan un patrón que todo discípulo suyo tiene que asumir. El Señor Jesucristo dijo lo siguiente: un siervo no es mayor que su Señor. Si me persiguieron a mí, también os perseguirán a vosotros. Y con este texto el Señor Jesús estaba dando a entender a sus discípulos que Él estaba trazando un camino marcado por el sufrimiento, por el cual inevitablemente tendrían que pasar también sus discípulos. Hoy quiero hablar de 3 cosas en este mensaje. Esta es la línea que voy a seguir, hermanos. En primer lugar, yo quiero hablar el gozo del creyente en medio del sufrimiento. En segundo lugar, voy a hablar el fruto del creyente en medio del sufrimiento. Y en tercer lugar, voy a hablar de la seguridad del creyente en medio del sufrimiento. ¿Okay? Para que esta es la línea que quisiera que tuviéramos presente durante los próximos, según el contador, 29 minutos. ¿Qué dijo Pablo en los primeros 2 versículos del capítulo 5? Hace 8 días aprendimos que gracias a Cristo Jesús nosotros estamos en paz con Dios. Es decir, ya no hay una sentencia de muerte sobre mi cabeza, porque Cristo Jesús es suficiente para mí. Antes decía que yo estaba condenado, pero ahora yo estoy en una lista de invitados al Palacio Real. Número 1. Número 2, también aprendimos hace 8 días que yo tengo acceso directo a la presencia de Dios. Ahora soy su hijo. Y en tercer lugar, yo estoy en la espera de participar de una gloria sin igual. Con esto en la mente, el apóstol Pablo va a abordar el tema de la persecución, el tema del sufrimiento. Con eso en la mente, yo estoy en paz con Dios, no hay condena sobre mi cabeza. Número 2, mi nombre está en una lista para ingresar un día al Palacio Real. Y número 3, yo estoy esperando ese momento glorioso en el que Dios va a descender por su iglesia. Con esto en la mente, Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Filipenses 1:29 dice así: porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. La palabra concedido implica algo que se me da como un don o como un regalo. En otras palabras, podemos decir que Cristo me llamó y me entregó un obsequio que es la salvación. Pero con ese obsequio también me concedió el privilegio de sufrir por Él. Y creo que ya vamos mirando hacia dónde vamos a encaminar el mensaje de hoy. Es como Cristo me salva, y cuando Él me salvó, le puso un plus a mi vida espiritual, y ese plus fue el sufrimiento. No voy a entrar a detalle en los siguientes puntos, salvo en el cuarto que va a aparecer en la pantalla. Pero algunas razones por las cuales los creyentes sufrimos. Bueno, sufrimos como consecuencia de nuestro pecado. Es decir, nosotros sabemos lo que la Biblia dice, y ¿qué hacemos a menudo? Pasamos por alto lo que la Biblia dice, y después estamos pagando las consecuencias de nuestro pecado. Por ejemplo, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel conocía la ley del Señor, decide pasarla por alto, y esa generación que sale de Egipto quedó postrado en el desierto. Saúl, por ejemplo, conocía los mandamientos del Señor, los pasa por alto y fue desechado como rey. David
Y creo que podríamos predicar por muchos años acerca de los errores de David y las consecuencias en su vida a causa de haber pasado por alto la palabra del Señor. Así que los creyentes, de cuando en cuando sufrimos por pasar por alto la palabra del Señor. Está el caso de Job. Job sufrió por un ataque directo de Satanás. No porque había pecado, sino porque tenemos un enemigo que el apóstol Pedro describió como un león rugiente buscando a quien devorar. Y por supuesto que Job sufrió eso. Pero hay otra razón por la cual los creyentes sufrimos y es por la voluntad de Dios. Por eso el apóstol Pedro dice: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo. Pero otra razón por la cual los creyentes sufrimos es por causa del Evangelio, y es aquí donde me voy a detener un poquito más. Queridos hermanos, no todos sufrimos como ataques de Satanás. Es decir, tenemos que ser realistas con el sufrimiento que a veces llega a nuestra vida. Si nosotros abiertamente violentamos la palabra del Señor, no podemos culpar a Satanás. Es que el diablo me anda atacando. No, usted pasa por alto la palabra del Señor y ahora está viviendo sus consecuencias. Bueno, quiero mostrar entonces lo que el apóstol Pablo dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Ahora, si yo preguntara esta tarde, hermano, ¿qué es tribulación? Algunos dirían: pastor, mire, yo estoy batallando para juntar la renta para el próximo mes de mi local y estoy atribulado, pastor. Algunos dirían: mire, pastor, las cosas en casa no están del todo bien y estamos pasando un periodo de tribulación. Bueno, ciertamente eso puede ser verdad, pero cuando el apóstol Pablo dice que nos gloriamos en las tribulaciones, él no está pensando en que esta semana no tengo para pagar la renta. El apóstol Pablo no está pensando en que, híjole, hay unas situaciones ahí en casa. No, él no está hablando de eso. El apóstol Pablo está hablando de ese sufrimiento que tiene que ver por causa de nuestra asociación con Cristo. Por eso les puse ahí la palabrita en griego. La palabra griega es tlipsis, y eso fue traducido para nosotros tribulación, pero esa palabra hace referencia al sufrimiento de los creyentes hacia el final de los tiempos por causa de su asociación con Cristo. Pablo está hablando de ese rechazo del que sufrimos los cristianos solo por ser cristianos. Es decir, cuando usted en su familia se llegan a enterar de que ahora usted es cristiano, la realidad de nuestro país es que el creyente sufre burlas, sufre rechazo, ya no lo invitan a las fiestas porque ahora es el hermanito, es el aleluya, ¿verdad? Ese ya no lo inviten. Los amigos comienzan a burlarse, en el trabajo comienza a ser objeto de burla. Quizás el cónyuge que se entera de que el esposo ya es cristiano o la esposa es cristiana, comienzan las fricciones. De eso está hablando el apóstol Pablo. No está hablando de esas preocupaciones y no está hablando de las consecuencias del pecado. Está hablando específicamente del rechazo que sufre el creyente por causa de Cristo. Y yo sé, hermanos, que hay en casa, hay hijos que son terribles, ¿verdad? Que le hacen la vida imposible a sus padres porque ahora son creyentes. Bueno, la realidad es que un día Cristo Jesús va a tomar acción en eso. Mateo 24:9 dice: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Eso es lo que dijo Jesús. Porque ustedes creen en mí y por causa de que ustedes son mis seguidores, los van a matar. Juan 16:33 dijo:
El Señor Jesús también dijo, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Primera Tesalonicenses 1:6 dice, y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo. Primera de Pedro 4:12-14 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido. O sea, nadie se asuste, nadie reaccione como, ay, yo pensé que por ir a la iglesia todo me iba a ir bien. No, el apóstol Pedro dijo, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría, si sois vituperados, maltratados, ultrajados. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero vosotros es glorificado. Ahora, el apóstol Pedro le escribió a un grupo de hermanos que estaban pasando persecución por parte del Imperio Romano. La historia dice que los emperadores disfrutaban ver a los cristianos y los clavaban en estacas, los untaban de brea y les prendían fuego alrededor del Coliseo romano. Y los emperadores disfrutaban de ese espectáculo mientras los cristianos ardían. Y el apóstol Pedro le dice a los hermanos, lo siguiente, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. El apóstol Juan, históricamente se sabe que fue el último de los apóstoles en morir. En Apocalipsis 1:9 dice, yo Juan vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Ahora Juan era un anciano, pero Juan no estaba como en una isla, como Isla Mujeres, donde uno va a descansar, a relajarse. No se imaginen a Juan que estaba en una isla así. El apóstol Juan, un anciano, él fue desterrado. La historia dice que al apóstol Juan lo metieron en una olla de aceite hirviendo y todos estaban esperando su consumación, su muerte. Y la historia dice, los registros posteriores dicen que él salió victorioso, ileso de eso. Bueno, como no podían matarlo, lo desterraron, lo enviaron a la isla de Patmos, donde el Señor le mostró el final de los tiempos, que es el libro de Apocalipsis. El apóstol Juan dice, yo vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Así que él está escribiendo a creyentes que están sufriendo y les dice, miren, yo soy su hermano y yo también estoy sufriendo por la causa de Cristo. Así que, querido hermano, cuando tú seas rechazado por causa de Cristo y tu familia te menosprecie por ser creyente, el apóstol Pablo dice, y no solo esto, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Mira, hermano, lo peor que te pueden hacer a ti aquí en Puebla es que ya no te inviten a la pachanga. Lo peor que te pueden hacer en el trabajo es que te digan el hermanito, el pastor, el aleluyo, pero de aquí no va a pasar algo más. Quizá es que el terrenito se lo den a otro, pero no va a pasar a más, hermanos. Bueno, eso no es el sufrimiento que nuestros hermanos de la iglesia primitiva estaban viviendo. Ahora, en segundo lugar, vamos a hablar del fruto del sufrimiento en el creyente. Es decir, ¿sirve de algo sufrir por Cristo? O
O sea, no deberíamos decir, no, ya no voy a la iglesia, porque antes de ir, hasta mis compadres, ¿verdad? Me invitaban. Y ahora que ya saben que soy creyente, mis compadres ya no me quieren hablar. ¿Sirve de algo sufrir por Cristo? Bueno, el apóstol Pablo dice que sí. Y vamos a ver. Dice, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. Un comentarista dice lo siguiente: incluso podemos alegrarnos de los problemas, dice Pablo. No es que disfrutemos de los problemas en sí, pero sabemos lo que Dios está haciendo. Nos alegramos en nuestras tribulaciones sabiendo, es lo que sabemos lo que nos permite alegrarnos. Sabemos que los problemas nos hacen más fuertes, nos obligan a decidir si vamos a vivir para Dios o no, producen perseverancia y eso produce carácter. La palabra griega significa la cualidad de haber superado una prueba. Los sufrimientos son necesarios para la madurez y entonces descubrimos que esperamos la gloria más que antes. Cuando la vida es fácil no nos centramos tanto en la gloria, pero cuando la vida es dura empezamos a concentrarnos más en nuestra recompensa final. Vivimos para la gloria futura. Pablo dice entonces que el sufrimiento produce algunos elementos y vamos a ver qué es lo que produce el sufrimiento. En primer lugar, Pablo dice que la tribulación produce paciencia. Es una palabra interesante griega que es upumoné, y se dice de Beethoven, para ilustrar esta palabrita griega, se dice que cuando Beethoven quedó sordo, siendo músico, que es lo peor que le puede pasar a un músico, Beethoven dijo, yo cogeré la vida por el cuello. ¿Sabe qué estaba diciendo? A mí esto no me va a detener. Y todo el mundo habla, ¿verdad?, de las piezas geniales que él hizo siendo sordo. Uno pensaría que las mejores piezas de Beethoven las hizo cuando él estaba bien, pero no, él hizo sus mejores piezas cuando él quedó sordo. Esto es upumoné, y déjeme aclarar un poquito más. William Berkeley, un comentarista bíblico, hablando de upumoné, dice lo siguiente: no es upumoné, no es la paciencia del que se sienta y agacha la cabeza con derrotismo, presto a soportar hasta que pase la tormenta que se avecina sobre él. Es el espíritu que puede sobrellevar las cargas por su esperanza inflamada, no por simple resignación. Dice, no es el espíritu del que se sienta donde le pilla la tragedia, dispuesto a soportar estáticamente. Upumoné es el que conlleva la adversidad porque sabe que está siguiendo un camino que conduce a la gloria. No es la paciencia del que aguarda ceñudamente el fin, sino del que espera radiantemente un nuevo y mejor amanecer. Lo que produce la tribulación por causa de Cristo no es ese sentimiento de, ay, pobrecito, ¿verdad?, de mí. Ya no voy a ir a la iglesia, ya no voy a leer mi Biblia, porque yo pensaba, no, eso no es upumoné. Pablo dice, lo que produce en nosotros es un, voy a ir hacia adelante, porque veo que esto está funcionando. Cuando yo no era cristiano y nadie me asociaba con Cristo, todo el mundo me aceptaba. Pero ahora que soy cristiano veo que esto está causando ruido. Pablo dice, entonces upumoné es de frente y hacia adelante. Esto es lo que produce la tribulación. Pero hay otra cosa que produce upumoné, las tribulaciones, y es dokimé. Dokimé se dice de un metal que ha pasado por el fuego de forma que ha quedado limpio de todo lo inferior. ¿Sabe? Las tribulaciones van a poner a prueba si tu fe en Cristo es genuina o es fingida. Y lamentablemente muchos que decidieron en algún momento seguir a Cristo, cuando comienzan a sufrir el rechazo de su familia,
dejan a Cristo. La tribulación es la prueba de si tu fe es genuina o es fingida. Dice otro comentarista bíblico hablando de Doquimé, y acá se refiere a la prueba del carácter, o dicho de otro modo, cómo llegar a tener un carácter maduro y estable. El carácter es probado en los momentos de dificultad y crisis. Si soportamos las presiones de la tribulación con la paciencia que la misma tribulación ha producido, nuestro carácter será probado y finalmente aprobado. Probado y finalmente aprobado. La tercera cosa que produce la tribulación, dice el apóstol Pablo, y la paciencia prueba y la prueba esperanza. La palabra griega es elpis. Yo sé que Deborita no va a olvidar lo que significa en griego esto, pero no es elvis, Deborita, es elpis. ¿Okay? Del griego elpis tenemos la palabra esperanza, que significa confianza, certeza. Samuel Pérez Millós en su comentario al Nuevo Testamento dice: de la misma manera que el temporal que puede hacer naufragar a un barco supone una experiencia para el farero que siente rugir la tempestad en el exterior y aprecia de una forma más firme la seguridad del faro, así también el creyente que se sabe seguro en Dios vive las aflicciones en la certeza de la ayuda divina para el presente y la desaparición definitiva de ellas en el futuro. El apóstol Pablo dice que cuando a nosotros sufrimos rechazo por causa de Cristo, nuestro carácter va madurando, nuestra fe se va probando y nuestra confianza en Dios se va afirmando. De hecho, déjenme decirles una verdad histórica. Se sabe que cada vez que la iglesia ha sufrido persecución es cuando la iglesia más crece. No ha habido una entidad en toda la historia humana que pueda contra el poder de la iglesia. No ha habido y no la habrá. Y no porque yo lo diga, sino porque lo dijo el Señor Jesucristo, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero si nosotros al primer rechazo que nos hacen porque ahora se enteraron que soy creyente, al primer rechazo yo mejor me aparto de Cristo, mejor ya no voy, solo estoy demostrando que yo no tenía una fe genuina y que era una fe falsa. El Señor Jesucristo nunca ocultó esto: el que me siga a mí, de la mano está recibiendo el sufrimiento. El que diga ser mi discípulo, con la otra mano me está recibiendo rechazo por causa de ser mi discípulo. Ahora voy a terminar el mensaje con el último punto: la seguridad del creyente en medio del sufrimiento. ¿Cuál es la base del apóstol Pablo para decir lo que acaba de decir? El verso 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. La razón por la cual los creyentes no nos avergonzamos por el sufrimiento, por ser creyentes, porque somos cristianos, la razón por la cual no nos avergonzamos es por esta razón. Y Pablo va a presentar dos razones. La primera de ellas es porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestro corazón. Ahora, este texto es muy conocido. Vamos a leerlo todos juntos, por favor. Es uno de los textos más conocidos de la Biblia. Dice así: porque de tal manera muchas veces nosotros leemos la Biblia desde el punto de vista romantizado. Cuando nosotros hablamos del amor, nosotros asociamos el amor de Dios con sentimientos. Es como el adolescente que está enamorado y que siente mariposas en el estómago.
Y él piensa que como siente cositas cada vez que ve a la chica o cada vez que la chica ve al chico, wow, eso es amor. Nosotros cuando leemos la palabra amor en la Biblia, nosotros pensamos así de esta manera. Pero en la Biblia el amor es acción. En la Biblia el que ama hace cosas por la persona amada. Cuando la Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, lo siguiente que nosotros leemos es una acción. ¿Y cuál fue la acción? Entregar a su Hijo en la cruz. ¿Cómo yo sé que Dios me ama? Pablo dice, miren, ¿saben cómo ustedes se pueden sobreponer a las tribulaciones por causa de Cristo? Esta es la razón, porque Cristo nos ama. Y la prueba de su amor es la cruz del Calvario. Así que no pueden dudar del amor de Dios porque Cristo fue crucificado. La cruz es la prueba del amor de Dios hacia nosotros. Pero la segunda razón por la cual Pablo dice que nosotros nos gozamos en las tribulaciones es que ese amor ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vamos a leer todos juntos esta porción, está ahí también en la pantalla. Efesios 1, 13 y 14 dice, en él también vosotros, yo no sé cuántos matrimonios he casado en esta iglesia, ya son muchos. Pero siempre que hacemos la ceremonia, ¿verdad? Están aquí hay una decoración bonita cuando se casan. Entonces aquí están los novios, aquí está el novio, aquí está la novia. Y cuando estamos en la ceremonia yo digo que pase por favor el padrino de arras. Entonces ya se levanta generalmente un matrimonio, ¿verdad? Bien vestiditos, bien bonitos para la ocasión. Y las arras se la dan al novio, al esposo. Y entonces hacemos la ceremonia de las arras. ¿De dónde viene esta enseñanza y qué significa? Arras del griego arrabón. ¿Pero qué significa arras? Arrabón, anticipo, enganche, garantía, lo que se da a cuenta de un todo. Esto es lo que está diciendo Pablo. Cuando nosotros creímos en Cristo, nos fue dado el Espíritu Santo, que son las arras, o sea, la garantía, el enganche. El Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida. Miren lo que Dios hizo. Cuando yo creí en Cristo me dio de su Espíritu y me lo dio como diciendo, Andy, esto es una primera prueba de lo que te espera en el gran final. Espéralo. Cuando el esposo le va a poner las arras a la esposa en las manos, le está diciendo, mira, esto es un poquito de lo que yo me voy a esforzar para darte a ti. Eso significa las arras, ¿verdad? Que el esposo se va a esforzar para proveer, para cuidar, y la esposa lo recibe, ¿verdad? Pero esas moneditas que son muy valiosas, ¿verdad? Simbólicamente hablando, y que la esposa los va a ir a guardar a su casa, cada vez que la esposa vea esas arras, es el recordatorio de que de este lado hay un esposo que se va a esforzar para proveer para su casa. Bueno, lo que de la Biblia dice es que cuando yo creí en Cristo, me fue dado el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es el arrabón, es la garantía, es el enganche de que un día el esposo regresará por su iglesia. Por eso Pablo dice, por eso es que ustedes pueden estar tan confiados. Y cuando lleguemos al capítulo 8, versos 31 y 39, voy a predicar esta porción que dice así: ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si tu familia te rechaza, pero tienes a Dios de tu lado,
¿quién contra ti? Si tu cónyuge te rechaza por ser creyente, pero tienes a Dios de tu lado, ¿quién contra ti? Si la suegra y el suegro se burlan de ti porque eres creyente, pero Dios está de tu lado, por eso Pablo dice, ¿qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios y el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice Pablo. ¿Quién? ¿El rechazo de tu familia, de tus amigos, del mundo? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y va a comenzar una lista interesante. ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y quiero que lo leamos todos juntos, hermanos, por favor. Dice así: por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así que, querido hermano, que no te inviten a la pachanga de fin de año porque eres creyente, es el menor de los males por ser creyente. Que te rechacen por ser creyente es el menor de los males. El apóstol Pablo cierra esto diciendo: por lo cual yo estoy seguro que ni la muerte ni la vida nos podrá separar. No hay absolutamente nada que me separe del gran amor de Dios que tuvo hacia mí siendo como soy. Por eso es que esforzarme para que nadie sepa que yo soy cristiano es lo peor que nosotros podemos hacer. Que mi familia no sepa que ahora ya voy a la iglesia. Oye, ¿y dónde vas los domingos? No, es que estoy en un proyecto del trabajo. Queridos hermanos, en gratitud, lo que nosotros podemos hacer es que la luz de Cristo brille, aunque eso cause rechazo a quienes amamos.